Tardes y bienvenidos a este seminario web de DECRA Process Safety en el que hablaremos sobre cómo certificar tus equipos ATEX. Mi nombre es Cristina Pérez y seré la moderadora de este seminario web, presentado por mi compañero David Gómez, consultor en seguridad de procesos en DECRA Process Safety España. Antes de darle paso, me gustaría recordarles que durante la primera parte de este seminario, todos los participantes estaréis en modo silencioso y al final de la presentación tendremos un turno para las preguntas. Si os surge alguna duda durante el transcurso del seminario, podéis dejarla en la sección de preguntas y las abordaremos al final del mismo. También recordarles que este seminario web está siendo grabado y posteriormente al webinar recibiréis vía email la grabación del mismo. Adelante, David. Hola Cristina, pues muchas gracias por tu presentación y hola y bienvenidos a todos los asistentes al webinar. Como bien ha dicho Cristina, mi nombre es David Gómez, soy consultor de seguridad de procesos y desde hace 10 años trabajo en el campo de las atmósferas explosivas para DECRA Process Safety. Fundamentalmente me dedico a la certificación de equipos ATEX, a dar apoyo a los fabricantes de equipos cuando están desarrollando estas certificaciones. Soy formador y auditor certificado por INERIS, tanto ISMATEX como Sacratex, y participo en el grupo CTN de la normativa ISO 163 y en el grupo Working Group 4 del CTN C305. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante controvertido en ocasiones, ¿no? Aunque ya hace más de 30 años que aplicamos esta directiva, en ocasiones todavía nos surgen, sobre todo a los fabricantes, les surgen dudas sobre qué caminos o qué procesos deben seguir a la hora de certificar un equipo ATEX. Y sobre todo si les afecta, si no les afecta, qué directiva deben seguir y cómo tienen que acceder. Vamos a intentar durante este webinar dar respuesta a la mayoría de estas cuestiones. Como bien ha dicho Cristina, nos encantaría que durante el webinar cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os surja o cualquier caso práctico que queráis plantear, nos lo pongáis en la sección de preguntas y respuestas para que intentemos darles solución al final del webinar. Este es un poco el contenido que vamos a seguir durante el webinar. Primero vamos a hacer una pequeña presentación y sobre los objetivos que queremos alcanzar durante este webinar. Luego nos haremos la pregunta de ¿afecta mi producto? A mi producto le afecta, mejor dicho, la directiva 2014/74/EU. No siempre esa respuesta es tan sencilla como puede parecer y creo que es una de las cosas que nos interesa dejar muy claro en este webinar. Luego veremos qué diferentes opciones, caminos o vías tenemos para certificar nuestro equipo dependiendo de la tipología de nuestro equipo. Hablaremos también de los requisitos documentales que tenemos que cumplir, no solo técnicos, y también de una metodología básica de análisis de riesgos. Y como muy bien ha dicho Cristina, al final haremos nuestra sección de ruegos y preguntas. Como comentábamos antes, aunque la directiva europea ya lleva 30 años implantada, la directiva 2014/74/UE, como sabéis muchos, es la actualización de la primera directiva armonizada que tuvimos para certificación de equipos ATEX 94/9CE. En esta directiva, por primera vez, se ponían en común aquellos requisitos únicos que queríamos como Unión Europea, como Comunidad Europea, cumplir para garantizar que los equipos que van a estar trabajando en atmósferas explosivas sean seguros y no generaran explosiones. Lo que tenemos que tener siempre claro es si nuestro equipo entra dentro de este ambiente de certificación, si entra dentro de este alcance y cómo enfocar esta certificación. ¿De acuerdo? Ante la pregunta de ¿afecta a mi producto de la directiva 2014/74/EU? Lo primero que tenemos que ir es a la base, que sería la directiva de máquinas. Ahora mismo nuestra base directiva legislativa sería irnos a la directiva de máquinas y de ahí hacernos la pregunta que nos viene en el apartado 1.5.7 de esta directiva. La máquina se debe diseñar y fabricar de modo que se evite cualquier riesgo de explosión provocado por la propia máquina o por los gases líquidos, polvos, vapores y demás sustancias producidas utilizadas por la máquina. Esta es la primera fase, ¿no? Nuestra máquina va a manejar sustancias combustibles, va a estar situada en una zona clasificada sin manejar esas sustancias combustibles o va a hacer ambas cosas. Lo primero que tenemos que tener muy claro es en qué punto de estos nos estamos moviendo.
Si estamos en el primer caso, en el que nuestra máquina va a estar solamente situada en una zona clasificada, en una zona con potencial presencia de atmósferas explosivas, la respuesta es, entre comillas, sencilla. Sí, por supuesto, nuestra máquina tendría que estar certificada antes. Pero antes que esto, nos tenemos que preguntar si nuestra máquina o nuestro equipo o nuestro producto entra dentro del alcance de la directiva. La directiva nos dice que lo que se puede certificar ATEX son estas 4 cosas. Dentro de la directiva 2014/74/EU caben estos 4 definiciones. Aparatos, sistemas de protección para uso en atmósferas explosivas, dispositivos de seguridad, control y reglaje, que pueden estar en atmósferas explosivas o pueden no estar en atmósferas explosivas, y los componentes. Habitualmente la duda se genera con el término aparato. Aparato, producto, assembly, combinación. ¿De qué nos estamos refiriendo? Pues para responder a esta pregunta, de nuevo nos tenemos que hacer la primera pregunta. Mi aparato es una combinación de otros elementos que pueden ser individualmente equipos o es un aparato simple, sencillo. Definición. Un tornillo sin fin, por ejemplo, sería lo que conocemos como un conjunto, un assembly, una combinación de elementos, en los cuales yo puedo tener, por ejemplo, un motor, un reductor y luego la camisa con el propio helicoidal interno, que además puede llevar sistemas de instrumentación, como puede ser sistemas de control de velocidad o sistemas de alineamiento de eje, sistemas de presencia de captación de polvo, etcétera, asociados detecciones de metales, cualquier tipo de elemento de esto. Si está combinado, también entra en todo su conjunto en la definición de aparato. Si no, por ejemplo, un motor entraría dentro de la definición de aparato, pero como elemento sencillo, solo. Tanto un motor como un tornillo sin fin, como una válvula rotativa, como una máquina envasadora, como un molino, entra dentro de la definición de aparato porque tiene fuentes potenciales de ignición inherentes a su funcionamiento. Y esto es una de las condiciones más importantes que tenemos que tener en cuenta. Si mi elemento, no le voy a llamar aparato por no crear confusión, no tiene una fuente potencial inherente de ignición inherente a su funcionamiento, o sea, que haciendo su función habitual, ese elemento genera una fuente de ignición, entonces no entrará dentro del alcance de la Directiva 2014/74/UE. Nunca. Una puerta no se puede certificar ATEX. Un depósito no se puede certificar ATEX bajo la Directiva 2014/74/EU. ¿Por qué? Porque no tiene una fuente de ignición, haciendo su función original, su función primaria. Un depósito, su función primaria es contener un líquido, con lo cual, si esa función no genera una fuente de ignición, y aquí siempre vamos a excluir la estática, porque la estática no entra dentro del alcance como única fuente cuando estamos aplicando la Directiva 2014/74/UE. Entonces, en este caso, el equipo no estaría certificado ATEX, o no podría estar certificado ATEX. Ahora bien, cogemos ese mismo depósito, y le añadimos unas palas, un eje de agitación, un reductor, un acoplamiento, un motor, una mirilla, una luz de mirilla, un sensor de nivel, un sensor de temperatura. Ese conjunto, que es un conjunto agitador, sí debe estar certificado bajo la Directiva 2014/74/UE. No me va a valer o no va a ser suficiente con tener el equipo individual o cada una de las partes, perdón, del equipo individualmente certificados. Debo llevar a cabo una evaluación de riesgos de ese conjunto y como equipo ponerlo en el mercado con una sola declaración UE de conformidad y con un solo marcado ATEX de ese conjunto, aunque individualmente me va a ayudar mucho que cada uno de los elementos estén certificados por separado. Ahora bien, puedo tener el caso de un elemento que maneja o que contiene gases inflamables
polvo combustible, productos inflamables o combustibles en su interior, pero estos productos ni están conectados con una atmósfera explosiva, ni estos equipos están destinados a ser utilizados en una atmósfera explosiva. En ese caso, estos equipos no los podríamos certificar ATEX. Estamos hablando en el caso, por ejemplo, de hoy en día que está pasando mucho la utilización de combustibles gaseosos para los sistemas de refrigeración. Y yo ahora mismo estoy utilizando combustibles como puede ser el propano para utilizarlos en sistemas de refrigeración, pero este gas no va a estar en contacto con una parte de la atmósfera explosiva, perdón, con una parte de la atmósfera exterior al equipo, y yo evalúo los riesgos del equipo dentro, de acuerdo a la 2006, a la directiva de máquinas, puedo obviar o puedo no certificar este equipo bajo la directiva 2014-74-V. Esa sería la gran diferencia, ¿no? Aparatos que contienen o elementos que contienen atmósferas explosivas en su interior, pero que no tienen una interfase o que no están conectados con o que no tienen riesgo de explosión. Estos no entrarían dentro del alcance de la 2014-74-V y no tendrían que certificarse ATEX. Eso no significa que el fabricante no deba demostrar mediante una evaluación de riesgos que este equipo es seguro para usarse. Eso ya me lo pide la directiva de máquinas, la directiva 2642-CE. Esta evaluación la tengo que realizar para descartar justamente tener que aplicar la 2014-74-V. Con lo cual, la evaluación de riesgos, que es un tema del que hablaremos un poco más adelante en este webinar, es un elemento, una herramienta que me va sí o sí a ayudar a llevar a cabo descartar la aplicación de la directiva 2014 y tener que hacer un marcado antes, camino de certificación, etc. Del mismo modo, en ocasiones también nos vamos a encontrar aparatos que contendrán diferentes atmósferas, inflamables o no, en el interior o en el exterior de los aparatos. Y en estos casos a veces se plantea la duda. Entonces, ¿tengo que certificar mi aparato para ambas atmósferas? ¿Me vale con certificarlo para una, la más restrictiva? ¿Tengo que aplicarlas de manera diferente? Esto es uno de los ejemplos que nos va a dar la directiva en su guía de aplicación de la 2014-74-UE. Esta guía de aplicación, que la podéis encontrar de manera gratuita en Internet, es un documento muy útil que realmente extiende muchísimo más todo lo que vamos a tratar en este webinar. Pero este es uno de los diagramas en los que tenemos, ¿no? Cuando yo hago esa evaluación de riesgos, tengo que tener en cuenta cuál es mi equipo, dónde va a estar instalado mi equipo, qué interfaces o qué conexiones tiene mi equipo con otras atmósferas explosivas posibles y entonces definir cuál sería la aplicación de la directiva en cada una de las partes del equipo. Por ejemplo, imaginaos, yo siempre pongo un ejemplo muy similar relacionado con el tema de los ventiladores, impulsores, etc. Cuando yo tengo un ventilador o una soplante, si queréis llamarlo así, que está impulsando aire limpio en un sistema, pues un sistema de transporte neumático de polvos, por ejemplo, ese equipo dentro del equipo, en funcionamiento normal y en disfuncionamientos previsibles, no debería tener atmósfera explosiva. No debería funcionar con una atmósfera explosiva en el interior, porque es una soplante que impulsa aire limpio. Ya pondremos nosotros nuestros filtros y nuestros sistemas de filtrado anteriores a la toma de aire de la soplante o las desplazaremos fuera. Pero esa soplante, por algún motivo, sí que puede estar en una atmósfera explosiva, situada en una zona en la cual pues, tengo cerca una descarga de IPVC, o tengo una descarga de Big Bags, o tengo una zona de polvo y combustible, muy comúnmente. Entonces, este equipo deberá estar certificado ATEX para polvos combustibles en su aspecto exterior, en su parte externa del equipo, pero no internamente, porque internamente no tendría atmósfera explosiva. Ahora bien, también puede darse el caso de que yo tenga un aspirador látex, por ejemplo, que puede ser el ventilador que causa la depresión en un filtro de aspiración de una colección o de una captación de polvos combustibles para eliminar los finos. Y este mismo ventilador sí que está interconectado con una zona clasificada interna del filtro, posiblemente una zona 22, y también puede estar situada en una zona clasificada. Con lo cual, en este caso, teníamos tanto una zona clasificada interna como una zona clasificada externa. Y nuestra evaluación de riesgo, nuestro marcado ATEX, nuestro equipo tendrá que ser apto tanto para la atmósfera explosiva que va a tener en su interior, como para la que va a tener en su exterior. Asimismo, también tendrá un marcado que le identificará como apto, como evaluado internamente y externamente.
Lo que debe quedar claro es que en todo caso el fabricante es el que va a definir los usos y parámetros de funcionamiento de ese equipo. O sea, yo como fabricante de mi equipo debo definir cómo va a trabajar mi equipo, qué atmósferas explosivas puede contener en su interior, dónde puede estar instalado, con qué condiciones se puede instalar, alimentación, ventilación, caudales de ventilación, ventilaciones de las salas donde voy a instalarlo. Todo esto es una facultad del fabricante. Al final yo pongo en el mercado para mi cliente o para mis potenciales clientes un equipo que cumple con una serie de características especiales de seguridad, pero sí que es verdad que necesito definir esas características de seguridad en mi manual de instrucciones para, uno, definir claramente cuáles han sido los parámetros de diseño que yo he utilizado, las bases en las que me he sustentado para hacer esa evaluación de riesgos, y dos, para que el usuario tenga una indicación clara de qué cosas está permitido hacer y qué cosas no, qué restricciones tiene mi equipo y qué restricciones no. Estos parámetros tienen que dar muy claramente en el manual de instrucciones y muchos de ellos ya vendrán en la placa de características de mi equipo, para qué sustancias puedo trabajar, ese marcado ATEX, del cual también vamos a hacer un resumen hacia el final. Una vez que ya tengo claro si mi equipo debe o no debe estar certificado, porque ya he definido que A, mi equipo es un aparato, pues un conjunto, un ensamblaje de diferentes aparatos. B, ya he definido que va a estar instalado en una zona clasificada o que tiene una comunicación de su parte interna o externa con una posible zona clasificada y pudiera generar una fuente de ignición. Ahí ya es cuando decido las opciones de certificación que tengo. Y las dos, o la primera pregunta, es saber si tengo un tipo de equipo eléctrico, un tipo de equipo que no es eléctrico, o tengo un motor de combustión interna. Definir que cuando tengo un equipo no eléctrico, como puede ser este elevador de cangilones que aquí veis, que tiene asociados equipos eléctricos, tengo que aclarar si estos equipos eléctricos están certificados previamente o no. Si yo tengo estos equipos eléctricos que acompañan o forman parte de mi conjunto de elementos mecánicos no eléctricos que yo son los que yo elaboro, que esto va a pasar en muchísimas ocasiones, los fabricantes de envasadoras, de elevadores de cangilones, de tornillos sin fin, normalmente se encargan de la fabricación de lo que es el elemento en sí, los equipos, el ensamblaje, y los equipos sencillos los adquieren a otros fabricantes. Si yo adquiero estos equipos eléctricos previamente certificados ya, con la certificación adecuada y con la documentación adecuada y el marcado adecuado para mi equipo, puedo asumir que mi conjunto de equipos es un conjunto de equipos no eléctrico, porque la parte que no está evaluada, que no tiene una declaración de conformidad, es un conjunto no eléctrico. Podría darse el caso incluso de que yo tuviera como ensamblador, como distribuidor o como fabricante una serie de equipos que ya están todos individualmente certificados. Me he comprado una bomba que está certificada ATEX, un acoplamiento que está certificado ATEX y un motor que está certificado ATEX, y lo único que hago es ponerlos juntos en una bancada y ensamblarlos y proporcionárselos a mi cliente final como un único elemento puesto en el mercado. En este caso, debo realizar de nuevo una evaluación de riesgo de ignición, pero el resultado de esta evaluación de riesgo de ignición puede ser que no hay ningún riesgo por poner este ensamblaje de equipo en conjunto, y entonces no tendría que volver a pasar un proceso de certificación. Simplemente podría poner esto en el mercado con un único marcado, una única declaración de conformidad, siempre y cuando yo conservara, digamos, esta evaluación de riesgos que he realizado en mi poder. Recopilando, tenemos un equipo que genera fuente de ignición o puede derivar en una explosión, que va a estar situado en una zona clasificada y que es un equipo eléctrico, no eléctrico o un motor de combustión interna. La siguiente función es saber dónde lo voy a poner, ¿no? No es sistemáticamente obligatorio, o la normativa, la Directiva 2014/74/UE, huye de definir esto como una clasificación de zonas, porque no queremos entrar en conflicto con la otra directiva europea 99/92/CE para usuarios, que sí que habla de la necesidad, obligatoriedad de hacer una clasificación de zonas. Con lo cual, la directiva 2014/74/UE no nos dice que tengamos que hacer una clasificación de zonas, pero a efectos prácticos no puedo hacer una evaluación de riesgos de ignición
sin saber la probabilidad que tengo de aparición de una atmósfera explosiva. Con lo cual, no me obliga a nadie a hacer una clasificación de zonas, pero sería bastante temerario no hacer mi propia clasificación de zonas de mi equipo a la hora de hacer la evaluación de riesgos. Esta clasificación de zonas nos va a definir en qué partes de mi equipo puede haber, ya sea en el exterior o en partes internas del equipo, puede haber atmósfera explosiva y con qué probabilidad. Y al final con eso sacamos la categoría. Sería lo mismo que decir cuál es mi categoría objetivo para ponérselo al equipo, ¿no? Para dárselo al equipo, cuál es la categoría que pretendo alcanzar con mi equipo para poder contentar a mi mercado, para dárselo a mis usuarios. Recordamos, zonas 0, 1 y 2 para gases, vapores y nieblas, 20, 21 y 22 para polvos, combustibles o fibras, asociados a una categoría o un EPL. Categoría normativa, la directiva 2014-74-UE es la que nos habla de categorías asociadas a niveles de seguridad. Categoría 1, nivel muy alto de protección para gases. Categoría 2, nivel muy alto de protección para nivel alto de protección, y categoría 3, nivel aumentado de protección, dependiendo si tengo la letra G o D asociado a gases o a polvos combustibles. Teniendo claro el tipo de equipo que tengo y teniendo claro mi categoría objetivo, el nivel de seguridad que yo pretendo alcanzar con mi equipo, es cuando podemos conocer qué vías de certificación tenemos. Si estamos hablando de mercado internacional, si estamos hablando de directiva IECEX, que no se lo alcance, siempre tendremos que ir a organismo notificado. Y si estamos hablando de directiva 2014-74-UE, también tenemos siempre la posibilidad de hacer una evaluación de riesgos, generar una documentación técnica, diseñar nuestro equipo de manera segura y enviar el equipo a un organismo notificado. Esa opción siempre la tenemos. Pero en ocasiones podemos no contar con la participación de un organismo notificado para la certificación de un equipo de acuerdo a 2014-74-UE. Aquellos equipos que no sean eléctricos y no sean de combustión interna y sean de categoría 2, podemos no pasar por organismo notificado, simplemente hacerle una comunicación de la documentación técnica. ¿Esto qué significa? Yo cojo mi equipo, lo diseño, hago mi evaluación de riesgos de ignición de una manera crítica y acorde a normativa, diseño mi equipo de manera segura, sé que lo tengo, que cumplo con todos los requisitos y todos los pasos, y esa documentación que yo he recogido se la deposito o se la entrego a un organismo notificado que la guarda en custodia durante unos 10 años. Bueno, unos 10 años, durante 10 años exactamente, ¿no? Y si en algún momento pasara cualquier situación anormal, hubiera cualquier reclamación, o Dios no lo quiera, un accidente, esa documentación estaría como garante de lo que ha hecho el fabricante durante esa evaluación de riesgos. No hay nadie que vaya a revisar de manera proactiva o preventiva esa documentación, pero en su caso la documentación debe estar disponible para consultarse si un juez o una entidad reconocida lo requiriera. Para cualquier equipo, sea eléctrico o no eléctrico, de categoría 3, siempre hablando de industria en superficie, el tema de minería en este caso no entraría aquí. Aparatos del grupo 2, industria en superficie y categoría 3, solamente nos van a exigir un control interno de la producción. O sea, hacemos exactamente lo mismo que en categoría 2, diseñar nuestro equipo de manera segura, elaborar toda la documentación técnica, recopilando toda la información necesaria, y entonces tendríamos que hacer un control interno de la producción. Básicamente, me guardo yo la documentación durante 10 años, de nuevo, pero no tengo que llevarla a ningún tipo de organismo notificado para su custodia. Con lo cual, los fabricantes en Europa tienen un margen para equipos de categoría 2 no eléctricos y para equipos de categoría 3 para ser sus propios gestores de la seguridad. Al igual que en muchas otras directivas se permite que los fabricantes emitan una declaración de conformidad respecto a la directiva, garantizando que el equipo es seguro, como puede ser directamente con la directiva 2006 o con la directiva de compatibilidad electromagnética, con algunas partes de la directiva de equipos a presión, pues también podemos hacerlo con la directiva ATEX. Requisitos. Aparte de hacerlo todo bien, como decimos, porque el objetivo siempre sería muy sorprendente, el objetivo de cualquier fabricante es que su equipo sea seguro,
trabaje de manera segura y que además sea eficiente y sea un gran equipo, porque así seguro que vende mucho y gana mucho dinero, que es el objetivo de todos los fabricantes finalmente. Pero dentro de esta documentación sí o sí tiene que quedar claro que el expediente técnico contenga, entre otras, esta información. La primera, y claramente que ya hemos hablado de ella, definición de los usos a los que está destinado el equipo. Ya lo hemos dicho, yo siempre voy a hacer la evaluación de riesgos partiendo de una base. ¿Qué hace tu equipo y cómo lo hace? Si tú me dices que tu equipo puede funcionar a una máxima revoluciones de 1000 revoluciones por minuto, vale, velocidad 1000 RPM. Si puede trabajar a 400 voltios, trabaja a 400 voltios. Fuera de todo esto, el equipo no debe ser utilizado, ni debe ser evaluado, ni estará certificado para usarse. Como un ejemplo muy absurdo, o sea, una sonda de temperatura, aunque sea ATEX, no sirve para jugar al baloncesto en zona ATEX, sirve para medir temperatura en zona ATEX. También voy a definir para qué sustancias va a trabajar mi equipo. Recordamos que tenemos sustancias que pueden ser en forma de polvo, sustancias que pueden estar en forma de gas. A lo mejor estoy certificando un equipo que quiero que pueda trabajar con mezclas híbridas, etcétera. Defino como fabricante si mi equipo vale para gases, vale para polvos, vale para ambos o vale para ambos a la vez. Y defino el nivel de seguridad que quiero alcanzar. Dependiendo de este nivel de seguridad, tendré que tener en cuenta unas fuentes de ignición u otras y unas posibilidades de fuente de ignición u otras. También voy a definir qué modo de protección o qué sistemas de garantía de protección puedo utilizar. Puedo decidir que voy a diseñar mi equipo para que sea antidefragante, o puedo decidir que mi equipo va a ser un equipo de seguridad constructiva o va a tener una serie de sensores que le van a hacer que tenga la posibilidad de controlar parámetros y ejecutar acciones con lo que estaría aplicando un control de las fuentes de ignición. Haré la clasificación de zonas y en base a esa clasificación, lo voy a poner entre comillas porque como dice la normativa no queremos entrar en conflicto, en base a esa probabilidad de atmósfera explosiva haré una evaluación de riesgos. Recordad, la evaluación de riesgos siempre me va a combinar la probabilidad de fuente de ignición con la probabilidad de atmósfera explosiva. Si mi probabilidad de atmósfera explosiva es muy elevada, estoy en zonas 0 o 20, tengo que tener una probabilidad de fuente de ignición prácticamente nula. Si estoy en zonas 1 a 21, mi probabilidad de fuente de ignición puede ser un poquito más aceptable. Y si estoy en zonas 2 pues, o 22, mi probabilidad de fuente de ignición ya puede ser algo más normal, digamos, ¿no? En esta evaluación de riesgos, al final me van a salir medidas a adoptar. Medidas que puedo adoptar yo directamente, medidas técnicas que puedo controlar. Pues puedo añadir un sensor de temperatura para controlar que la temperatura o el funcionamiento seco no me dispare la temperatura de un elemento, que quede una alarma o que dé una apertura de flujo de lubricación, de un circuito auxiliar de lubricación. Pero también pueden ser medidas que necesite que aplique el usuario, ¿no? Estas medidas que necesito que aplique el usuario es muy importante que queden muy claras en el manual de instrucciones. Las vamos a llamar condiciones especiales de uso, ¿no? Y las vamos a identificar en el marcado con una letra identificativa que será la letra X. Digamos, oye, cuidado con esto, porque yo, por ejemplo, enclavas mi motor, mi sello mecánico, mi elevador de cajones con una alarma, una apertura de flujo, o no te garantizo que puedas trabajar con gases de esta determinada manera o de este determinado clase de temperatura. Y por último, tendremos que recopilar todos los resultados de pruebas, ensayos y test que voy a llevar a cabo. Me va a tocar llevar a cabo ensayos de temperatura, de velocidad, de impacto, de endurancia térmica, de resistencia a los ciclos térmicos de calor y frío. ¿De qué ensayos estamos hablando? Muchas ocasiones me podré evitar esos ensayos. Oye, si tengo una chapa de acero de 5 milímetros de acero ANSI 304, ¿me hace falta hacer el ensayo de impacto? ¿Me hace falta hacer el ensayo de endurancia térmica? Pues posiblemente no, porque ya tenemos esos datos por el tipo de material que estamos utilizando en la carcasa. Y esto lo pongo aparte porque quienes ya me hayáis conocido y estado en algún curso conmigo, sabéis que soy muy pesada con este tema. El manual de instrucciones es fundamental que esté correctamente elaborado y que sea muy claro en estas condiciones de trabajo y en estas condiciones de seguridad que tiene que cumplir el equipo. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, sí o sí tengo que incluirles un recordatorio del marcado, ¿no? Tengo que poner claramente cuál es el marcado de mi equipo, cuál es el nivel de seguridad, que también
va a ir en la declaración web de conformidad que emita. Y que haya instrucciones claras para que el usuario efectúe sin riesgo la puesta en servicio, el uso, el mantenimiento preventivo y predictivo, que en muchas ocasiones será una consecuencia de mi evaluación de riesgos, y si es necesario, instrucciones de formación, de capacitación del personal encargado en hacer todo esto. Y como hemos dicho, fundamental que las condiciones especiales de uso estén y aparezcan claramente, ¿no? En muchas ocasiones yo no puedo como usuario, perdón, como fabricante, controlar que mi equipo no genere una descarga estática si tú no lo conectas a tierra. O si tú cuando lo montas no verificas, o no pones una renza de tierra aquí, o no verificas equipotencialidad, etcétera. Son cosas que yo como fabricante no puedo garantizar. Pero sí que es mi responsabilidad comunicártelas a usuario. Oye, cuidado con esto, con todos los elementos equipotenciales. Conecta esto a tierra. Revisa en arranque que la temperatura del reductor, por ejemplo, no sobrepase los X grados, porque entonces es que habrás montado algo mal. ¿Ok? Estos son estos pequeños, pero muy importantes detalles que como fabricantes debemos dejar claro para definir cómo funciona nuestro equipo. Y así, en caso de que pase algo, como decimos, no tenemos nada, podemos decir, no, es que mi equipo está preparado para trabajar así. Y esto era necesario que lo cumplieras. Me ha pasado varias veces en planta que llegas y, oye, perdona, es que no has enclavado las sondas de temperatura del bobinado del motor con el funcionamiento del variador y así no hay manera de controlar la temperatura. Este tipo de cosas son las que nos van a condicionar ese nivel de seguridad extra que nos pide la Directiva 2014/74/UE. Y una vez que ya tenemos todo, nos obligan no solo a elaborar esta documentación técnica, guardarla o depositarla en custodia del expediente, sino también a comunicarlo adecuadamente al usuario. Vamos a tener que poner un marcado ATEX. Todos estamos acostumbrados a ver marcados ATEX y el que no, pues empezar a hacerlo ahora que certifique. Es muy importante que el marcado esté correctamente puesto en el equipo y que sea claramente interpretado. El marcado sí o sí tiene que estar puesto en el equipo y tiene que ser visible por parte del usuario, ¿no? Tiene que estar en la placa de características en un punto que sea visible y que no quede oculto una vez que el equipo está ensamblado. Sorprendería, pero en ocasiones montas el equipo y dices, vale, a la placa ya no se ve porque está escondida en algún sitio. Tenemos dos marcados, ¿eh? Realmente la gente dice, marcado ATEX. Bueno, el marcado ATEX se compone de dos grandes partes. La primera sería el marcado conforme a la Directiva 2014/34/UE. Bueno, equipos en Europa sí o sí tienen que tener marcado C. Esto se me estaba olvidando. O sea, yo al final tengo que emitir una declaración web de conformidad de mi equipo y tengo que ponerle el marcado C. Pero si además el equipo es ATEX, añadiremos el marcado conforme a la Directiva 2014/74/UE. Este marcado solo atañe a lo que es la categoría, el nivel de seguridad que alcanza mi equipo. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos un equipo para industria en superficie, categoría 2 para gases, barra categoría 3 para gases. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estoy informando al usuario que mi equipo es apto para contener en su interior una zona 1 o 2 y que mi equipo es apto para trabajar en una zona que está clasificada como zona 2. ¿Ok? Esta barra invertida es una posibilidad que me da la Directiva 2014/34/UE para indicarle al usuario parte interna del equipo, parte externa del equipo. En equipos eléctricos que no tienen una parte interna o parte externa, es la parte que quedo dentro de una parte del equipo y la parte que dejo fuera. Por ejemplo, una sonda de nivel que puede estar parte interna dentro de una zona 0, pero la parte externa no la puedo meter dentro de una zona 0. La cabeza de conexión de la sonda, en ese caso, también podría tener esta barra invertida indicándome las diferentes categorías de las diferentes partes del equipo. El siguiente marcado es el conforme al estándar 60079-0 si estoy en equipos eléctricos y el 80079-36 si estoy en equipos no eléctricos. En estos dos estándares, que son los estándares base que deben cumplir cualquier equipo eléctrico o no eléctrico, recordamos 60079-0, todo equipo eléctrico ATEX debe cumplir con este estándar. 80079-36 para todo equipo no eléctrico, versiones IEC en ISO. Ese marcado me va a indicar, primero,
las letras EX, identificando el equipo como apto para trabajar en atmósferas explosivas. El modo de protección utilizado, en este caso hemos optado en el ejemplo por un modo de protección de equipo no eléctrico, Hazard Assessment, que ahora se llaman todos H. Todos los equipos nuevos certificados tienen que ser XH, todos los equipos no eléctricos ahora. Y luego indicación de la sustancia o sustancias con las que están destinados a trabajar y la clase de temperatura del equipo, cuánto se va a calentar como máximo. Finalmente, indicaremos el Equipment Protection Level, el nivel de protección del equipo. Al igual que tengo que incluir una categoría, tengo que incluir un Equipment Protection Level. Es una información redundante en Europa, porque exactamente el Equipment Protection Level y la categoría indican a día de hoy la misma información. ¿Cuál es el nivel de seguridad que otorga ese equipo? ¿Cuál es el nivel de protección que otorga ese equipo? Pero tengo que poner los dos. ¿Por qué? Porque es una exigencia de estas normativas, el EPL. El EPL es una exigencia de estas normativas. Y la categoría es una exigencia de la directiva, con lo cual ambos marcados deben aparecer en mis equipos. Esto realmente desde el año, creo que es 2018, si no me falla la memoria. Y evidentemente, nuestro hexágono EX nos va a indicar que el equipo pues, cumple con la directiva. Aquí tenéis un esquema donde abarcamos prácticamente todas las posibilidades. No me voy a extender aquí, la mayoría los conocéis. Pues marcado CE es una estructura un poco más, o una parte un poco más estructurada de cómo sería el marcado que debe cumplir cualquier equipo certificado ATEX. Aquí añadiendo, en su caso, cuando sí que interviene un organismo notificado. Equipos de categoría 1 o equipos de categoría 2 eléctricos sí o sí llevarán nuestro número de certificado con el nombre del organismo notificado, el año en que se certifican, la palabra ATEX, un número correlativo, que será el número que le otorgue el organismo cualquiera, y finalmente la letra X si el equipo tiene condiciones especiales de uso, o la letra U si mi equipo es un componente. Por ir acabando, vamos a hablar un poco de la evaluación de riesgos. Tendríamos curso entero, ¿no? De 8 horas para hablar de la evaluación de riesgos de ignición, de cómo se hace, de las diferentes posibilidades. Vamos a daros unas pinceladas porque tampoco es cuestión de entrar en mucha profundidad. La evaluación de riesgos se tiene que hacer para cualquier equipo, nos aplique la 2014-34UE o no, porque al final yo debo demostrar si me aplica o si no me aplica. Con lo cual, si no me aplica, tengo que tener una demostración documental para el día de mañana, como decimos, decir, bueno, mi equipo no le afecta, aunque trabaje con gases inflamables, aunque trabaje con polvos inflamables, no le afecta, o aunque, perdón, vaya a estar instalado en una zona clasificada, no le afecta la directiva 2014-34UE. Esa evaluación yo la tengo, me la guardo y en caso de que pase algo, acompaña a mi documentación técnica garantía de aplicación de la 2634UE. La evaluación de riesgos de ignición, nosotros recomendamos que utilice algún estándar internacional. Por ejemplo, la norma EN 1127-1 y la norma 80069-36 nos dan guías de aplicación o metodologías de aplicación de hacer una evaluación de riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, el objetivo de la evaluación de riesgos siempre va a ser el mismo: demostrar que mi equipo es seguro para funcionar en atmósferas explosivas. Demostrar que mi equipo puede trabajar de manera segura en un ambiente de atmósferas explosivas o que puede trabajar de manera segura con gases inflamables o con polvos combustibles en su interior. También puedo utilizar cualquier otra metodología, pues hacer what ifs, o podemos hacer algún tipo de análisis de riesgos estructurado. El HAZOP no lo he utilizado nunca, pero se podrían utilizar otras metodologías siempre y cuando sean metodologías reconocidas y al final se guarde una coherencia y una estructura con lo que estamos haciendo. Los resultados van a depender en gran medida del equipo encargado a llevar a cabo, porque al final yo lo que estoy haciendo es evaluar un riesgo respecto a unos criterios técnicos y unas posibilidades de aparición de atmósfera explosiva o no, aparición de fuente de ignición o no. Entonces, teniendo esto en cuenta, un equipo o dos equipos diferentes haciendo la misma evaluación de riesgos pueden llegar a dos resultados diferentes. Pero recordad que el objetivo siempre es el mismo: garantizar la seguridad del equipo. Es muy recomendable que participe alguien externo o que no tenga interés o que tenga una visión, digamos, objetiva
del equipo a evaluar, alguien fuera del entorno del fabricante. Para ir acabando, un ejemplo de una tabla de evaluación de riesgos, podéis verla aquí. Este es el ejemplo de la tabla de evaluación de riesgos sacado de la directiva, perdón, de la normativa 80.069-36, en el cual pues, estamos evaluando una fuente de ignición concreta en un momento de nuestro equipo, pues la electricidad estática por elementos conductores no aislados, ¿no? ¿Cuándo puede aparecer? ¿No? Sería la evaluación de riesgos de aparición de la fuente de ignición, si esa fuente de ignición aparece en funcionamiento normal o en disfuncionamiento previsible o en disfuncionamiento raro o directamente no aplica, sería lo primero. Y luego decidir cómo se genera esa fuente de ignición y qué medidas podemos aplicar para mitigar o para evitar que esa fuente de ignición pueda ser efectiva. Y luego, pues unas bases técnicas, unas normativas o unas referencias de dónde queda reflejado que vamos a cumplir o que se cumple con esos criterios. No me quiero extender mucho más, quiero dejar un espacio para las preguntas. Entiendo que todos tenemos un horario o una vida bastante ajetreada, así que creo que por orden Cristina va a ir leyendo las preguntas que habéis puesto en preguntas y respuestas. Si alguien pues, se queda fuera, pues intentaremos responderoslas por correo o cuanto antes. Cristina. Muy bien, muchas gracias David por compartir todo tu conocimiento sobre el tema. Y ahora vamos a ver algunas preguntas que nos han hecho durante este webinar. Y tenemos por aquí la primera, nos dice, ¿un filtro o ciclone desempolvado debería certificarse? Ajá, esa pregunta está muy bien y está ejemplar. Eso tenemos un ejemplo de esto en la guía de aplicación de la Directiva 2014-74-UE. Te aconsejo que vayas allí, pero en grandes rasgos te voy a definir. Un filtro, el filtro en sí, lo que es el filtro solo, como tal, como elemento físico, no tiene por qué estar certificado. Ahora bien, si ese filtro lleva asociado otros elementos que sí que pudieran generar una fuente de ignición, el filtro se considera un elemento pasivo, como podemos hablar de los elementos de impulsión neumática para limpieza de las mangas, como podemos asociarle al ventilador de extracción que suele ir asociado al filtro, o si el filtro ya lleva incorporados sistemas de extinción de incendios o de espumógenos, entonces ese conjunto sí podría estar certificado como tal. Pero lo que viene siendo un filtro, si estamos hablando de lo que es el elemento metálico físico como tal, no entraría dentro del alcance. Pero lo tienes muy, muy bien explicado, mucho mejor de lo que yo te puedo explicar en estos minutos, en la guía de aplicación de la Directiva 2014-74-UE, porque es uno de los ejemplos que pone por la directiva precisamente. Entonces, te conmino a que adelante lo revises allí, que como digo, espero que te quede más claro que como yo te puedo explicar en mi limitado conocimiento. También nos preguntan sobre si una filtradora de colonias entraría como ATEX. A ver, Katy, depende. Aquí no te puedo dar una respuesta categórica. Tu filtradora de colonias, que se dedica a filtrar colonias, primero, solo filtra la colonia y no está en zona clasificada. Recordemos, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Voy a tener atmósfera explosiva dentro del equipo, dentro y fuera del equipo, o además dentro del equipo y el propio equipo lo puede generar. Entonces, esto es lo que tienes que evaluar. Y aquí no te puedo dar una respuesta clara porque es básicamente, vale, vamos a evaluar tu filtradora de colonias y primero, en tu diseño, intenta que las atmósferas explosivas dentro, evidentemente, no tengan fuente de ignición. Y luego que no generes atmósferas explosivas adicionales, que todos los elementos de la instalación funcionen de una manera que no haya fugas, no haya nubes generadas. Y lo segundo sería, si ese elemento lo vas a poner, la filtradora de colonias, en una sala de maceración de colonias que ya está clasificada por otros elementos externos, entonces sí vas a tener que certificar además esa filtradora de colonias como equipo ATEX. Porque entiendo que la filtradora pues, tendrá su bomba, o tendrá un motor, sus sensores, tendrá algún elemento, no solo será un filtro. Si fuera un filtro, un cartucho de filtro, me dices, no, es que es un filtro cilíndrico, es un elemento cilíndrico con un filtro. Eso es mi filtradora de colonias. Eso no sería un elemento certificado ATEX. Ahora bien, si lleva una bomba de impulsión, lleva un circuito de recirculación, lleva una serie de válvulas, manifold, las hay muy complejas, las filtradoras de colonias, y muy sencillas. Eso sería lo que tendríamos que plantearnos. Espero haber arrojado algo de luz sobre tu duda, Katy.
También nos preguntan sobre si todo lo que se ha comentado aplica para conjuntos ensamblados como calderas industriales. Vale, la caldera tiene un problema. Estás aquí, estáis hilando fino, me gusta, me gusta. La caldera tiene un problema, es que la caldera no puedes evitar que tenga fuente de ignición. O sea, una caldera nunca se va a poder certificar ATEX. ¿Por qué? Porque va a tener una fuente de ignición. ¿Qué tenemos aquí? La opción de que yo tengo que meter la caldera en una sala que no esté clasificada ATEX. Y para no tener clasificación ATEX, tengo que tener una serie de medidas de seguridad en esa sala de calderas, que normalmente tienen que ver con la ventilación de la sala, la detección de gas en la sala y elementos de corte de valvulería o de alimentación. Así que te voy a decir que las calderas industriales como tal no las puede certificar ATEX. Sería la primera vez que yo viera una caldera industrial certificada ATEX y si lo logramos vamos a ganar mucho dinero, Bernardo, en ese sentido, porque no se puede. O sea, es un elemento que tiene fuente de ignición propia, es una caldera, o sea, tiene una llama. Es como certificar un horno. Hornos ATEX es como hornos de llama, me refiero, ¿no? Es como algo un poco incoherente, ¿no? No somos capaces de juntar estos dos, con lo cual desde mi experiencia, te digo que las calderas lo que hacemos es no certificar las ATEX, pero incluirlas en una zona que está desclasificada ATEX. Ya para finalizar, como estamos llegando al final del seminario, vamos a responder la última pregunta y el resto de preguntas serán contestadas todas y por correo. Así que, Solo voy a dejar una cosa que me pregunta Katy muy, muy concreta, que es de vale. dónde consigo la guía, que solo la he conseguido en inglés. Si la consigues en castellano, Katy, tendremos también una suerte, me la pasas, porque la guía de aplicación de la Directiva 2014-34V solo está disponible en inglés, solo la elabora el, el Comité de Normalización de la Directiva Europea y no la tenemos como en castellano. Yo no la tengo y no hay versión en castellano, porque esta es, como no es técnica, es simplemente documental, te lo decía. Perdón, Cristina. Vale, nos preguntan también si toda la información que has dado es aplicable para la NFPA, para los estándares NFPA. A ver, la evaluación de riesgos sí, pero toda la información que he dado solo aplica a la Directiva 2014-74-UE, normativa europea. Lo que es la evaluación de riesgos y lo que tenemos que tener en cuenta en normativa NFPA es muy, muy similar. Tienes que hacer esa evaluación de riesgos, garantizar que tienes fuentes de ignición, no tienes aparición de fuentes de ignición y ahora mismo es que los estándares NFPA están mucho más orientados a equipos eléctricos que a no eléctricos, con lo cual lo que hemos hablado hoy sí que tiene mucho más foco o está más orientado a equipos no eléctricos que a equipos eléctricos y está fundamentalmente orientado a la Directiva 2014-74-UE. Una parte de evaluación de riesgos y de documentación sí que la puedes extrapolar a la NFPA, pero no toda la formación. O sea, no todo el webinar no te va a aplicar. Muy bien. Y ya para acabar, agradecerte, David, que hayas compartido todo esto con nosotros y que hayas estado aquí. Y Un sobre todo, placer. muchísimas gracias a los asistentes por unirse y participar en este webinar y recordar que vamos a responder a todas las preguntas vía mail. Así que tengáis un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.